Ganó Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Vamos a ver. El empresario Donald Trump ganó las elecciones estadounidenses para sorpresa de todos. A man who's never been a politician, who never served as a general of the army, is the next president of the United States. Nos estamos preguntando quién es este magnate millonario que ahora es el presidente de los argentinos. Perdón, de los estadounidenses. Pero lo único que hice fue decir la verdad. Todos están evaluando cuál va a ser el efecto Trump sobre la economía argentina. Macri, que había su postura, la había manifestado su apoyo abierto a Hillary Clinton. La verdad yo no creo que pueda ganar la elección porque sus posiciones son muy extremas. Creo que le facilita la elección a Hillary, ¿no? Que los pronósticos no existen. El segundo problema es que Trump vaya a cumplir lo que prometió en campaña. Thanks for your collaboration. And remember, don't come back again. ¡Y el gringo nos quiere cobrar el muro! Bueno, ya veremos. Donald Trump prometió expulsar de Estados Unidos hasta 3 millones de indocumentados. Probably 2 million, it could even be 3 million. We're getting them out of our country or we're going to incarcerate. Claramente se puede discutir la política migratoria que tenga un país. Lo que digo es que tenemos que dejar de ser tontos. Soy intelectual, muy inteligente. ¿Cuánta miseria puede aguantar Francia recibiendo migrantes pobres? El problema son, según Pichetto, los inmigrantes pobres. Es una suerte de xenofobia selectiva. Nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Es muy interesante. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Por eso yo estoy haciendo un curso de discriminación, ¿no? Y cómo perfeccionar. Bueno, así las cosas en los Estados Unidos de Norteamérica y así las cosas en Argentina. Con estas declaraciones de Pichetto que dieron que hablar y siguen dando que hablar, está con nosotros el diputado del Frente para la Victoria, Juan Cabandier. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le adelantamos que lo vamos a tratar de usted, porque tratamos de usted a los políticos. Aunque usted sea joven, no lo tome a mal. No es nada personal. No es nada personal. Okay. A todos los tratamos de usted. Bien. ¿Qué piensa de las declaraciones de Pichetto? Equivocadas, ¿no? No solamente en términos políticos, sino también... Es errada esa concepción, creo que es muy anquilosada, es casi una opinión de las cavernas, ¿no? Es decir, pensar que por una nacionalidad, o una nacionalidad determina delito, o pensar que hablar de nuestro país, los pobres, de otros países, etc. Esencialmente nosotros, Frente para la Victoria, el Campo Nacional y Popular, primero creemos en una patria grande. Segundo, los ciudadanos somos ciudadanos del mundo, ¿no? En distintas concepciones, hasta en la concepción cristiana o en la concepción ni siquiera humanista, ni siquiera cristiana específicamente. Me parece que esa mirada no favorece, discrimina y además es el canal o la autopista ideal para tirar la pelota afuera y para echarle la culpa a otros y no asumir los problemas propios. Le viene bárbaro al gobierno actual, porque mientras se incrementa la pobreza, el discurso es los pobres o la marginalidad viene de los países fronterizos o los países que están afuera de Argentina. No es de la Argentina, el problema no es de la Argentina. ¿Y qué le genera? Ese discurso es terrorífico. ¿Y qué le genera a usted? Porque me imagino que es lo que le pasa a los que nos están mirando, el hecho de que es Pichetto el que está hablando, que fue el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria durante muchos años. Cierto. O sea, que caminó al lado suyo hasta diciembre. Cierto. ¿Qué le pasa a usted con eso? Primero, yo recuerdo bien qué pensaba Néstor de Pichetto, pero no lo voy a decir, porque sería, hablar de otra polémica, etc. Néstor no quería Pichetto. No sé, no importa, queda ahí, para que ¿Pero lo dijiste vos? ¿Lo dije yo? No, lo que yo digo, así puede pasar con distintos dirigentes, funcionarios o incluso diputados, senadores. El punto es quién conduce. Cuando alguien conduce hacia determinado lugar, con determinadas ideas, con determinadas políticas, como lo fue Cristina, no importa que fue presidenta, ciertos actores que vos sabés que están, más o menos que algunas cosas apoyan y otras no, no se animan a decir eso, obviamente, porque la autoridad política, cuando es ejercida de forma, bien fuerte o nítida, como en el caso de Cristina, estos personajes o estas personas no se animan a ir más allá. Era jefe de bloque igual, ¿eh?
Pero vos lo No era un escuchaste, marginal, a Pichetto decir algo parecido mientras era jefe de bloque Bernie lo decía. del gobierno de Cristina. Bernie lo dijo mucho tiempo. No. Mucho tiempo. no. Todo el año pasado lo dijo. Bernie no creo que se haya manifestado en ese sentido. Es De más, la importancia yo de lo deportar conozco. delincuentes que eran de otros países. No, a ver, pero si vamos al detalle o a la discusión específica, digo, podemos estar horas, no alcanzaría el programa. Digo, yo nunca escuché a Bernie hablar o referirse que el delito era de afuera y que todos los peruanos eran delinquían o que los bolivianos no sé cuánto. No, eso nunca lo dijo. Ahora, pudo haber dicho pudo haber introducido alguna discusión en relación a deportar o no deportar. Lo cierto es que eso Bernie no lo dijo. Igual da la sensación. Estoy seguro de eso. ¿Por qué? Bueno, Sí. lo podemos charlar otro día. Pero ¿por qué el Chequeado.com. En un programa Vamos más a largo. chequearlo. Claro, ¿por qué el kirchnerismo Sí. empieza ahora a poder mostrar algunas discusiones? No quiero decir internas porque ya evidentemente a Pichetto ya no lo consideran parte del movimiento, pero ¿por qué se empiezan ahora a mostrar ese tipo de cosas y no pudieron mostrar discusión en algún momento de lo que pasaba dentro? No, siempre hubo discusión. Nosotros siempre tuvimos discusiones adentro. Lo que pasa es que las discusiones nuestras principales eran obviamente cómo hacer para sostener nuestra economía, cómo hacer con el tema de deuda que tuvimos que afrontar durante los 12 años, cómo hacer para crear empleo, es decir, cómo hacer para llevar ciertas políticas públicas, para lograr consenso, para lograr legitimidad. Sí, esa era nuestra discusión. Después, estas cuestiones son discusiones para adentro. Lo principal de nuestro gobierno fue la discusión de fondo, la discusión de dónde queríamos llevar a la Argentina, ¿no? Hace poco nos decía Alberto Fernández que, entiendo todo lo que puede pensar de Alberto Fernández, pero hace poco nos decía que en algún momento Cristina lo que generó era un espacio donde no se podía discutir sobre nada. No, a ver, no tener reuniones de gabinete no significa no discutir. De hecho, este gobierno tiene reuniones de gabinete. Durante los 90 hubo todas las semanas reuniones de gabinete. Eso no... A ver, hay que escindir la discusión de fondo o el tema de fondo, el asunto de fondo. La discusión había. De hecho, todos fuimos parte, los ministros fueron parte de discusiones. Por supuesto que también nosotros, como gobierno, cuando llegamos en el 2003, teníamos una misión muy fuerte y muy esencial para la democracia argentina, que era recuperar la autoridad presidencial que no había después de la crisis de representación que tuvimos en el 2001. Y eso hizo que nuestras figuras presidenciales fueran figuras fuertes. Y eso, digamos, no significa que no haya habido discusión. Sí la había, sí la había. Y arrancábamos, lo llevo un poco al terreno de las elecciones en Estados Unidos. ¿Piensa que realmente esto puede tener una repercusión directa, cercana para la Argentina? El triunfo de Trump, ¿no? Por supuesto. Y a ver, si uno se guía por lo que Trump viene diciendo en materia económica o geopolítica, sí, inevitablemente va a suceder. Porque esta visión ultraproteccionista de Estados Unidos obviamente va a afectar a las economías de distintos países. Si nosotros hilamos fino ahí, podemos decir, Trump está declarándole la guerra económica a China, o así lo manifestó en campaña. Obviamente, nuestro segundo país, el segundo país a donde nosotros exportamos materia prima, es China. Si se reduce el PBI chino, obviamente nos va a afectar, nos van a comprar menos soja u otro elemento, otras de las cosas que exportamos. Al mismo tiempo, habrá que ver cómo afecta también la situación del proteccionismo de Trump con Brasil, que también tienen obviamente un nivel de relaciones comerciales fuerte y además es nuestro principal socio comercial. Sí que va a haber afectación, obviamente, para nuestro país. El mismo tema, más en relación a la deuda contraída, cómo va a afectar si sube la tasa de interés Estados Unidos. Es decir, nuestra deuda en dólares, nuestra deuda atada al valor del dólar. Obviamente que vamos a tener afectación. Y allá se votó con voto electrónico. Sí. ¿Vamos a tener voto electrónico en la Argentina? Falló en algunos estados. Tuvieron que salir corriendo Oregon, a imprimir boletas, ¿no? Y no recuerdo qué más. Pero es interesante lo que sucede en Estados Unidos con el tema voto electrónico, porque... Gana Trump, ese es un argumento genial, Cabandier, para usted que está en ¿Cuál? contra. Gana Trump con el voto electrónico. No, eso sería... No, vamos a discutir la verdad. La mayoría de los ciudadanos que votan en Estados Unidos lo hacen con el formato papel, en sus distintas variables o formas. Es decir,
boleta única, con la lapicera tachando, poniendo cruces, etc. Lo que sí Estados Unidos tiene mucho es la implementación de conteo electrónico, que no es lo mismo que voto electrónico. El conteo, con determinado papel, determinado formato de papel, se cuenta electrónicamente. Pero no es el voto electrónico. No queda registro del voto del elector cuando va a hacer su voto en una máquina, en una computadora. Y esto es interesante, ¿no? Solamente 3 países en el mundo utilizan de forma generalizada el voto electrónico. India, Brasil y Venezuela. Y muchos países desarrollados, con mucho avance en temas tecnológicos y mucha experiencia de elecciones, muchos años de democracia, han probado el sistema electrónico y no funcionó, o se echaron para atrás por distintas vulnerabilidades que ha habido. El caso del Reino Unido, el caso de Israel, el caso de Italia, el caso de Alemania, el caso de Holanda. Es decir, muchísimos países han vuelto atrás, han desechado ese sistema. Yo creo que lo mejor en esto es lo que utiliza Córdoba o Santa Fe. A mí me gusta más el estilo, el formato cordobés, que es boleta única. No existe más el robo de boletas y cada elector va con su virome, pum, esto se lo da el presidente Mesa y tacha con una cruz el candidato que quiere en cada categoría. Ahí se terminó el robo de boletas. Además, este sistema de votación electrónica es 10 veces más caro que el que se utiliza actualmente. Me meto con otra del Congreso porque Sí. esta ya está en debate, pero está también el dietazo, llamémoslo así. ¿Escuchó las declaraciones de Pinedo en las últimas horas? Sí. ¿Qué piensa sobre eso? ¿Ganan poco los diputados? No, yo creo que no. La verdad que me sorprendió quizás. Pinedo dijo que él cobra 83.000 sí, que no pesos alcanzaba. y que con la inflación no alcanza. Sí. Es cierto que la inflación está por arriba de los aumentos salariales, pero eso es otra discusión. Ahora, un diputado o un senador, en el caso de Pinedo, que cobra lo que cobramos, no puede estar argumentando que estamos por debajo de la inflación. La verdad que me pareció desatinado y un poco, fuera de ¿Y por qué de no lugar, no ir a votar la propuesta de Pitrola en su momento en diputados cuando planteó hablar de esto? Primero que Pitrola no lo consensó con el resto. Segundo, que lo mete en el inicio de la sesión. Igualmente el Frente para la Victoria acompañó la idea de Pitrola. También estaba en discusión previo a la sesión el hecho de que se iba a retroceder con el aumento que se había realizado. Además también es cierto que el aumento estaba compuesto no solamente por la dieta de los diputados, sino también por pasajes y otros, creo que también lo que cobran los diputados del interior, se aumentaba, y eso se retrocedió, se aumentó simplemente lo de la dieta de los diputados en un porcentaje razonable. Si vos le sumás los otros componentes, sí, te ibas muy por arriba de lo que está estimada la inflación, que hay que recordar, la inflación para este año vamos a llegar, creo yo, por arriba del 45%, ¿no? Y hablando de lo que se cobra, lo que no se cobra, lo que pasa en la función pública, ¿qué les pasa a ustedes o qué le pasa a usted cuando escucha? A usted, todavía me siguen diciendo. Es raro, bueno, sí. Cuando escucha, ve los bolsos de López, las denuncias que hay en muchos aspectos. Vudú, no sé si es un tema un poco más escabroso para meterse en ese aspecto, pero ¿qué le pasa a usted con esas situaciones, sobre todo con las que no tienen mucho debate? No, a ver, situaciones no tiene debate. Quiero decir, los bolsos de López. No, claro, imagen, no hay discusión. no Sí, hay ha mucho para estado en los medios el tema de forma muy fuerte. Me pasa seguramente lo mismo que le pasa a todos lo que lo ven. Me indigna, me pone mal, nos causa pesar, nos causa Pero no es dolor. la misma situación con cualquiera que lo ve. No, por supuesto, porque nosotros somos parte de un gobierno donde ha tenido un funcionario como López u otros que han tenido esa situación que es de público conocimiento. Nuestra postura fue muy fuerte. El comunicado del bloque fue a pocas horas ya de haberse conocido ese video. Nuestra postura es que el único camino es la corrupción cero. Ahora, para llegar a ese grado de corrupción cero, tenemos que tocar algunos puntos que también son parte de la discusión. Siempre hay una contraparte privada, también la corrupción está en la justicia, la corrupción también está en las fuerzas de seguridad, la corrupción está en el Estado, sí, en los distintos niveles del Estado. La corrupción, hubo casos de corrupción en nuestro gobierno, están a la vista, se dieron a conocer, etc. Ahora, ¿hay casos de corrupción en este gobierno? Sí, muchos. ¿Se puede hacer política sin corrupción?
Yo creo que sí, y ese es el norte, a ese camino hay que recorrer y hay que aspirar a ese lugar. Ahora, para eso necesitamos distintos elementos que vayan acotando el margen de corrupción. Y me parece a mí que el principal elemento que necesita una democracia como la nuestra es la participación de la gente. Cuando la gente participa, se reduce el margen de error de la política. Y eso es mecanismos de transparencia, de dar a conocer los actos de gobierno, así, todos los instrumentos que existen en el mundo y los que no existen también. Digamos. ¿Y no le parece, Cabandier, que quizás el kirchnerismo subestimó los casos de corrupción estando en el gobierno? ¿Que le pareció que no era algo tan importante, que a la población no le importaba? Yo te puedo asegurar... Porque yo entiendo que sí, que si hubiesen accionado este tipo de mecanismos que usted menciona de transparencia, en 12 años de gobierno, quizás se podría haber logrado desnudar casos de corrupción internos desde el mismo gobierno y no esperar ahora. Mira, creo que fue apenas iniciado el gobierno de Néstor, si no fue en el 2003, fue en el 2004. Lo primero en relación a información pública es un decreto de Néstor. Fue el año 2003-2004. Acceso a la información pública. Vos calculás que todavía nosotros, los argentinos, no podemos conocer el patrimonio de los magistrados. No podemos conocer cuánto tienen en patrimonio los miembros de la Corte. O es muy laxo. El que quiere lo muestra, el que quiere no lo presenta. Es decir, yo te puedo asegurar desde adentro que la preocupación nuestra por los hechos de corrupción sí era mucha. Era mucha. ¿Y no le parece que tendrían que, en virtud de seguir construyendo su fuerza política, salir a interpelar a la gente que está enojada con esto, digamos, en lugar de suponer que esto no es así o de pensar que son casos aislados? ¿No habría que hacerse más cargo? Pero nosotros sí interpelamos. De hecho, hoy esta pregunta y estas respuestas mías también están en ese mismo sentido. Es decir, me parece que la corrupción en todas sus facetas, en todos los lugares donde se comete, se realiza, tiene que ser condenada por todos. También los hechos de corrupción de este gobierno. Y yo no quiero caer en el lugar, quizás que muchos nos dicen, bueno, pero siempre ustedes caen en el lugar común de los medios de comunicación. Pero lo cierto es que uno no hace falta ser muy inteligente ni ser muy exhaustivo en el análisis de los medios de comunicación. Los casos de este gobierno no se cuentan, o salen en la página número 50 del diario o no los tratan los medios de comunicación. El caso en los primeros años Luis del kirchnerismo Majul, tampoco se hablaba tan taxativamente como algunas cosas no se hablan ahora. Estamos hablando después de, podemos llamarle 12 años de gobierno. Yo creo que hubo libertad en nuestro gobierno durante los 12 años como nunca ha habido. Se dijo de todo y cada uno tuvo la libertad de decir lo que se le ocurría, pero incluso mentiras. Más allá de la libertad, digo, en general los medios de comunicación suelen dar un margen, un paraguas, llamémosle, a los primeros años de gobierno. Qué sé yo, digo, más allá de lo que nos parece eso, pero ahora estamos hablando de después de 12 años lo que ocurrió. Pero Macri gobierna hace 8 años, o gobernó durante 8 años, y el PRO gobierna hace 9 años la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, el caso Iron Mountain, nadie habla de eso. El derrumbe, nadie habla. ¿Qué había ahí? Digo, porque, digamos, entiendo que el HSBC tenía sus archivos en Iron Mountain. Y el HSBC fue uno de los bancos que fugó dólares afuera del país, donde está involucrado el ministro de Economía actual y donde, oh casualidad, los familiares de Larreta, que también fugaron plata afuera ilegalmente, cometieron un acto ilegal, esos archivos estaban en Iron Mountain. Y el actual funcionario, lo que Macri dijo, no, bueno, lo separo por él corrupto, después dijo, no, ya no es más corrupto, lo traigo. ¿Y dónde está la investigación judicial de eso? Que se llama, me olvidé el nombre, pero... Gómez Centurión. Gómez Centurión, y que también tiene responsabilidad con Iron Mountain. Está bien, pero yo lo que le digo es lo siguiente. O el caso de Michetti, o el caso de o el caso de Avianca, el caso de los vuelos de Macri sin licitación, el caso de Macaire. Pero eso no lo saca de pero la gente no tiene ni idea de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque los medios no lo cuentan. Pero eso es otro tema, que podemos sentarnos y estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con una protección mediática, si quiere, general. No es el caso de este programa, no somos nosotros. Entonces, la entrevista ahora es con nosotros, estamos hablando nosotros. No, está claro. Fue un análisis general de los medios, cómo se comportan en general.
Pero acá nosotros, y hablando con usted, y con usted como representante del kirchnerismo, lo que quiero decir es, uno tiene que suponer, porque es lo que le corresponde, ¿no? Como periodista y como buena persona, que usted es un diputado honesto, que usted no cometió actos de corrupción. Siendo así, yo supongo que usted, como a muchos compañeros suyos, que fueran honestos, les molestará, les dolerá y les habrá dolido enterarse durante este tiempo, que imagino se habrán enterado, cómo funcionarios del gobierno cometían actos de corrupción. ¿Y qué se hace con eso? ¿Por qué no se puede salir, por qué no pueden salir a expresar eso? Pero lo hemos ¿Qué es hecho, ¿Qué es lo que se sigue cuidando? No, lo hemos hecho. ¿Me parece realmente? Sí, lo hemos hecho. No solamente desde el comunicado que te decía al principio de este tema, que empezamos a tratar este tema, lo hacemos. Yo, en cada entrevista que voy, se me pregunta acerca de esto. Mi respuesta siempre es esa. Obviamente nos dolió, nos pareció asqueroso, nos generó, digamos, desánimo. Obviamente, pero eso no nos puede paralizar, porque la esencia de nuestro gobierno fue hacer las cosas bien. Y obviamente que siempre vas a tener, no podés tener a todo controlado, no puedes tener un panóptico sobre cada una de las áreas, porque no existe en ninguna entidad, digo, que puedas tener control de todo. Pasa en un club de fútbol, que son muchas menos personas, ¿cómo no va a pasar en el Estado? No debería pasar, pero sí que pasa. Ahora, vos no podés tener el ojo de halcón o el panóptico en cada una de las áreas donde sucede. Ahora, lo que sucede, condena. ¿Y cuál es el futuro del Frente por la Victoria? ¿Cómo ve el futuro? Yo lo veo y el de la Cámpora, que estamos digamos, armando, estamos pensando en nuestra fuerza, no solamente electoralmente, porque digamos, tampoco tenemos que subsumir la discusión a lo electoral. Digamos, lo que nosotros hacemos, o el Frente de la Victoria, lo que la esencia es representar ideas que las pudimos llevar a cabo y que muchas de las ideas que pensamos y que creemos tampoco nos dio el tiempo, no supimos o no pudimos llevarlas a cabo. Por lo tanto, nuestra propuesta de cara al electorado es lo que hicimos, pero mejor de lo que hicimos, o terminar lo que no hicimos. Esa es nuestra propuesta y creo que quedó bien claro, o cada día que pasa de la gestión actual demuestra con mucha claridad cuál es un pensamiento que pretende concentrar la economía o beneficiar a pocos y cómo actúa un gobierno que piensa en la distribución del ingreso, que fue nuestro gobierno. Ahora, ¿nos faltó? Sí, claro, nos faltó. Pero queremos completar aquello que nos faltó. Casación benefició hoy a Baniek con el 2-1 en su condena por robo de bebés, una causa que lo tiene usted como víctima de la última dictadura militar. ¿Qué reflexión le merece esta decisión de la justicia? Yo creo que en algún punto está promovido indirectamente o directamente, explícitamente, por ciertos dichos del Ejecutivo actual. El Ejecutivo actual no hace nada en virtud, más allá de la independencia de poderes, por supuesto, no hace nada en virtud de avanzar con ese proceso de implementar o administrar justicia sobre los casos que han sido de público conocimiento que tienen que ver con el terrorismo de Estado. Yo creo que es una Cámara que actuó en consecuencia a los dichos del ministro del secretario de Derechos Humanos o del mismo Macri, poniendo en duda o en tela de juicio el número de desaparecidos o tratando de menguar aquello que nos vale el reconocimiento en distintos países del mundo. Lo que ha hecho el Estado argentino en materia de derechos humanos nos valió el reconocimiento mundial de España, de Suecia, de distintos países, de la región misma. O sea, ustedes calculen que Francia, incluso el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que en algún punto podría tener el título de progresista, a mi forma de ver, un progresismo solamente se cae en el título, después rascás y es taxi. Ahora, cuando quisieron avanzar en el proceso sobre el franquismo, la dictadura franquista de España, tuvo que salir Garzón. El único juez que pudo avanzar en ese sentido fue Garzón y después los destituyeron. Es decir, ni siquiera la familia de Federico García Lorca quiso poder buscar los restos de Federico García Lorca, el escritor.
la familia se negó. ¿Por qué? Porque hay un consenso de la sociedad donde, en esa sociedad española, donde no te metas, es el pasado. No es el pasado, nada se puede construir si vos tenés la mentira ahí, a flor de piel, si ocultás. Digo, porque esa verdad puja por salir, y la verdad que nuestro país ha podido hacerlo. Por supuesto, por la historia del compromiso del movimiento de derechos humanos, que sin eso nada se hubiese podido hacer, y por la decisión política de Cristina y de Néstor Kirchner. Y eso hoy trata de menospreciarse. Y lleva a que distintos jueces empiezan a dar domiciliarias, o el fallo hoy de la Cámara, que es un fallo aberrante, espantoso. Mi solidaridad personal por este fallo. Muchísimas gracias a usted, Pablo, por venir, diputado. No los tuteo, como ustedes. Gracias por eso. Como corresponde. Muchas gracias.